Bienvenido, querido espectador, a nuestra exploración detallada de los desgarradores acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Utilizando una combinación de registros de guerra, relatos personales y análisis históricos, atravesaremos el tumultuoso conflicto global que fue el catalizador de cambios sin precedentes en la guerra, la sociedad y la geopolítica. Mire con asombro la descripción de las tensiones políticas a principios del siglo XX, propagadas por alianzas y militarismo en conflicto, que alcanzaron un punto de ebullición con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en 1914. Su muerte desencadenó una red interconectada de declaraciones de guerra que efectivamente sumió al mundo en un estado de guerra sin precedentes. Profundizamos en las estrategias, el uso de nuevas tecnologías como tanques, ametralladoras y cloro gaseoso, caracterizadas por una guerra de trincheras que llevó el desgaste descentralizado a un punto muerto desgarrador. La brutalidad de la vida de los soldados se vio agravada por las terribles condiciones de vida, y el trauma psicológico de experimentar constantemente muerte y destrucción. La guerra no se limitó simplemente al campo de batalla, sino que sus implicaciones para la sociedad fueron igualmente profundas. Los roles de las mujeres cambiaron drásticamente a medida que asumieron trabajos tradicionalmente realizados por hombres. El mundo fue testigo de un cambio en las ideologías predominantes y vio surgir nuevas doctrinas y estados, las colonias de potencias imperiales buscaban la independencia, y la comunidad médica se adaptaba para tratar heridas no encontradas anteriormente y soldados con cicatrices psicológicas. El importante impacto económico de la guerra en todo el mundo se desarrollará ante sus ojos, cómo los países lucharon para pagar sus esfuerzos bélicos, lo que provocó inflación bruta, déficits y nuevas políticas económicas. Y las crisis financieras sembradas por esta catástrofe resultarían más tarde en la cooperación financiera internacional, y el establecimiento de un nuevo orden económico. Esté preparado para presenciar un relato ilustrativo de la transformación geopolítica provocada por la Primera Guerra Mundial. Condujo al establecimiento de la Sociedad de Naciones como vía para la seguridad colectiva, precursora de las Naciones Unidas. El Tratado de Versalles reconfiguró las fronteras nacionales, y estableció sanciones que provocaron resentimientos y semillas de una Segunda Guerra Mundial. El vasto océano de hechos y cifras te dejará asombrado al comprender la colosal pérdida de vidas, no solo soldados sino también civiles. Llevémoslos a través de las principales batallas cronológicamente, cada una de las cuales marca un paso hacia el final de la Primera Guerra Mundial, y el amanecer de un nuevo orden mundial. Aunque la guerra terminó, dejó una cicatriz que aún no había sanado, una herida que se pudriría y conduciría a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sin paralelo en su devastación, dejó claras las posibles consecuencias de la búsqueda desenfrenada de una expansión nacionalista y soluciones militaristas. Pero cada crisis, con ella, lleva consigo la semilla del crecimiento y las oportunidades. Al igual que el final de cualquier capítulo, sirve como comienzo de otro. El mundo de la posguerra marcó el comienzo de importantes cambios políticos, sociales y culturales. Significó el ascenso de Estados Unidos, el declive de Europa y la expansión del comunismo y el fascismo. Como descubrirán, también fue un período de vitalidad artística e intelectual sin precedentes. La experiencia de la guerra y sus perturbaciones sociales estimularon momentos revolucionarios en el pensamiento literario, artístico y filosófico, brindándonos obras extraordinarias que continúan resonando en nuestras vidas hoy. La guerra vio nacer una serie de tácticas militares especializadas, pero también situaciones de vida sombrías y espantosas. El contraste se desarrollará ante tus ojos, valientes soldados luchando contra sus demonios internos mientras luchan en condiciones traicioneras, resumiendo las duras realidades de la guerra. La guerra no fue solo una batalla física sino también una lucha mental y emocional. A medida que se desarrolle la narrativa, se explorará en profundidad el costo mental de la guerra para sus soldados. El término shock de guerra fue acuñado en la Primera Guerra Mundial, y describe el trauma psicológico experimentado por los soldados. A medida que las cámaras profundicen en las diversas facetas de esta guerra, las transformaciones sociopolíticas que inspiró serán el centro de atención. Cómo la Primera Guerra Mundial desdibujó las divisiones entre política, economía y bienestar social, sentando un precedente importante para la interrelación de estos aspectos en futuros escenarios sociopolíticos. A medida que la guerra se intensificó, también lo hizo la demanda de recursos. La escasez experimentada en todo el mundo, y el racionamiento que siguió es una saga de resistencia humana. El auge de la propaganda para alinear a la opinión pública con las directivas de guerra del gobierno fue otro hilo conductor de esta historia. Nuevas naciones. Sí, a medida que el antiguo orden establecido por las potencias imperiales se desmoronó, surgieron nuevas naciones y nuevas ideologías. Las inquietantes secuelas de la guerra empujaron al mundo hacia cambios revolucionarios. Los imperios austrohúngaro y otomano se desmoronaron, y de sus restos surgieron nuevos estados independientes. La mecanización y la industrialización de la guerra provocaron un cambio monumental en la guerra contemporánea. Quedará al descubierto el papel integral de la industria que sustentó los esfuerzos bélicos, desde pequeñas empresas familiares hasta grandes corporaciones industriales. La guerra fue testigo del cambio innovador en el combate naval. La batalla de Jutlandia marca un capítulo importante en la lucha por la supremacía naval.
A medida que las crestas y los valles marcan una llanura, también lo hicieron las olas y valles de los océanos del mundo, haciéndose eco de las tensiones latentes entre las naciones en guerra. No eran solo los hombres y mujeres en el frente, sino los soldados de la ciencia los que luchaban contra un enemigo invisible en un campo de batalla microscópico, la guerra contra las enfermedades. Iluminamos a los héroes anónimos que trabajaron incansablemente para lograr avances médicos tras una lesión sin precedentes. La guerra vio vínculos comunitarios por una causa compartida, pero también divisiones y conflictos que sentaron las bases para conflictos culturales, sociales y políticos complicados y duraderos. Seguimos la formación de comunidades de leales y grupos sectarios, componentes esenciales del lienzo más amplio de agitación. La guerra transformó no solo al hombre sino también al paisaje. La mira de la guerra devastó ciudades, pueblos y campos. Los campos que alguna vez albergaron las cosechas de la paz ahora albergaban a los sombríos segadores de la guerra. Los esfuerzos de reconstrucción hicieron retroceder a los países asolados por la guerra, sembrando las semillas de un futuro prometedor. Los países y sus economías estaban intrincadamente entrelazados, cuyo desmoronamiento condujo a la creación de nuevas instituciones internacionales. Se desmoronará la importancia de estas organizaciones, su nacimiento y su papel en la creación de un nuevo orden mundial después de la guerra. En el crisol de la guerra, los prisioneros fueron hechos una difícil situación que dio vida tanto a las profundidades más oscuras de nuestra naturaleza humana como a las brasas parpadeantes de nuestra humanidad. Exploramos las historias de quienes estaban cautivos, así como el coraje, la resiliencia y la dinámica relacional presentes en estas situaciones. Dentro de los pliegues de la Primera Guerra Mundial se encuentra la génesis del derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra, nacidos de los sufrimientos de la guerra, sentaron las bases para la protección de las víctimas de los conflictos armados. Examinamos sus orígenes históricos y somos testigos de su impacto continuo. El precursor de la guerra aérea, y la devastación que causó añaden una nueva dimensión a nuestra exploración. La faz de los campos de batalla cambió a medida que los aviones despegaron, y las batallas en el cielo tienen sus propias historias que contar. Espectaculares escenas de reportajes de guerra a través de telegrafía se desarrollan mientras cerramos las brechas de tiempo y espacio para transportarte al frente. La intervención de la tecnología de la comunicación, en particular el creciente papel de las comunicaciones telefónicas e inalámbricas en la guerra, proporcionará una explicación lúcida del impacto de la guerra en la difusión de información. La narrativa está plagada de historias de líderes políticos que tomaron decisiones fatídicas y de soldados que tuvieron que llevarlas a cabo. El tejido mismo de la diplomacia moderna, iniciado, recalibrado y a veces desgarrado en la agitación del conflicto global, quedará expuesto en toda su complejidad. Cada guerra tiene consecuencias, la Primera Guerra Mundial no fue diferente. Su legado abarca décadas y continentes, inspirando futuras guerras, paz y revoluciones. La era de la posguerra, llena de optimismo, prosperidad económica y cambio social, contiene lecciones para la era moderna. Los ecos de la guerra se pueden escuchar en cada decisión, cada movimiento y cada institución del mundo contemporáneo. A pesar de las impactantes crueldades y los tremendos costos, la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era llena de tremendos cambios sociales, políticos e intelectuales. La guerra para poner fin a todas las guerras no era solo un título para un evento, era un llamado de atención a un nuevo orden mundial. Las superpotencias de hoy florecieron de las cenizas de los imperios de ayer. A medida que miramos hacia el pasado, comprender estos cambios clave permitirá una comprensión más profunda de las fuerzas tectónicas que impulsan el mundo actual. El fin de la guerra introdujo un período de cauteloso optimismo, reconstrucción y reducción de personal. En medio de los desgastados hilos políticos y sociales, la búsqueda de estabilidad y seguridad tomó direcciones distintivas en diferentes regiones. Los años y décadas de la posguerra estuvieron marcados por una mezcla de estabilidad, crisis, acontecimientos impensables y acontecimientos inesperados tanto en el ámbito nacional como internacional. La franja de destrucción que sufrió la Primera Guerra Mundial no solo alteró la geografía y la política del mundo moderno, sino que también cambió permanentemente la forma en que percibimos, entendemos y recordamos la guerra misma. El legado de la Primera Guerra Mundial sigue siendo agudo e incisivo, grabándose en todos los rincones de nuestro mundo. Revelar las historias y luchas de nuestros antepasados nos permite desarrollar un enfoque más holístico hacia nuestro presente y futuro. Cambios profundos en la tecnología, la política, la economía y la sociedad. Cada faceta de la vida fue tocada y remodelada por las campanas de la guerra. Al concluir este viaje a través de la Primera Guerra Mundial, no solo nos adentramos en los archivos de la historia, sino también en la comprensión del presente y un presagio para el futuro. Recorriendo estos capítulos de la historia, y sus ecos reverberantes por los pasillos del tiempo, descubrimos no solo los materiales de la guerra, no solo las cicatrices que deja, sino las profundas experiencias humanas que les dan significado.